Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jesús Alberto Cano. Él es el director general de la Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, a tus órdenes, como siempre, ¿eh? Gracias. Oye, Jesús, a ver, cuéntanos, había declaraciones muy interesantes tuyas en torno a cómo se está incrementando el costo de las viviendas porque está bajando la construcción, esta crisis que ha habido con las grandes constructoras que, bueno, impactó mucho, sobre todo el año pasado, aunque algunas fueron, las empresas medianas lograron crecer, pues sí hubo una crisis aquí en el sector que ya se está recomponiendo. Sí subieron mucho los precios de la vivienda, ¿cuál va a ser la tendencia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, cómo no, mira, considerando lo que sucedió el año pasado efectivamente con las tres grandes vivienderas que todavía desafortunadamente no salen de su proceso de reestructura, pues evidentemente sí impactó, pero no impactó del todo, digamos, que pudiéramos alarmarnos. El promedio de crecimiento de los precios o la apreciación de la vivienda fue un poco menos del 4%, 3.83% en promedio, dependiendo del segmento en el que lo podamos dividir. Nosotros hacemos, como ustedes saben, un índice de precios de la vivienda y lo publicamos trimestralmente. Entonces, si nos vamos al segmento de vivienda usada, al segmento de vivienda social, de vivienda económico-social, pues son indicadores distintos. Por ejemplo, el promedio nacional fue alrededor de 13.83, sin embargo, en el caso de la vivienda económica social, creció solamente el 13.28, por debajo de la media nacional. Pero la vivienda de otros segmentos, vamos a decir, ¿no?, de medianos, grandes, digamos, pues creció al 3.96, por ejemplo, ¿no? O sea, pero más que el indicador en sí mismo, Mari Carmen, yo creo que hay que analizar lo que realmente sucedió. La salida de las tres grandes vivienderas que producían alrededor de 40,000 viviendas en promedio, cada una de ellas hasta el 2012. En el 2013, la que más, vendió, vamos a llamarle así, fue Geo. Todavía logró vender 20,000 viviendas Geo, pero fue producto de los inventarios que traía hasta el 2012. Porque durante el 2012-13, tanto Geo, UBI como Homes prácticamente no construyeron nuevas casas, pero sí sacaron inventario, sobre todo Geo, y en segundo lugar Homes. Bueno, primer punto. Segundo, el sistema bancario mexicano, como producto de la percepción de riesgo que tenían, etcétera, pues sí limitó el financiamiento de la construcción de viviendas. Y las desarrolladoras medianas y pequeñas, pues vamos a decir, empezaron a sufrir un poco por el financiamiento, y ahí es donde entramos nosotros como Sociedad Hipotecaria Federal con los créditos indicados. Bueno, sin embargo, cuando nosotros entramos de lleno a esto, que fue en el mes de julio, agosto, septiembre, el primer crédito lo utilizamos en agosto y empezaron a desembolsar a partir del mes de septiembre. Yo me di cuenta de algo, a pesar de que aprobamos 10,000 millones de pesos de financiamiento de crédito para la construcción, solamente nos desembolsaron alrededor de 500 millones de pesos en los últimos días, semanas o meses del último trimestre del año pasado. Y cuando yo empecé a percibir eso, yo me reunía me estoy reuniendo permanentemente con los desarrolladores medianos y pequeños y decía, apúrense a desembolsar porque viene un año bueno, o sea, el 2014, ¿no? Y yo creo que las propias desarrolladoras pues fueron un poquito cautelosas. ¿Qué sucedió en el último trimestre del año pasado? La CONAVI ejerció como nunca antes en la historia 1.500 millones de pesos en un solo mes y medio, producto de la ampliación que hubo de los subsidios de la CONAVI. ¿Y qué hicieron las desarrolladoras? Pues se apuraron a realizar su inventario que traían y vendieron como nunca antes en la historia, sobre todo las medianas y pequeñas, pues las otras tres grandes ya no producían vivienda. ¿Y qué sucedió? Pues se acabaron el inventario entre noviembre y diciembre. Fue muy activo la CONAVI, fue muy activo los desarrolladores, hasta el último día, el 1 de diciembre, todavía estaban ejerciendo sus recursos. Fue sensacional como nunca antes en la historia, por parte de los subsidios. Pero ¿qué sucedió en enero y febrero de este año? Faltó oferta de vivienda. ¿Por qué? Porque ellos, al detenerse en la construcción de vivienda, empezaron a retardar un poco su proceso de construcción, a pesar de que tenían líneas de crédito autorizadas. Estoy hablando en el caso de Sociedad Hipotecaria Federal particularmente, ¿no?
y realmente hubo a mi gusto, una poca escasez y oferta de vivienda en el mes de enero y lo que va de febrero. Realmente están construyendo ya están desembolsando los recursos y se va a manifestar en toda su expresión, diríamos, a partir de final de febrero y a principio de marzo. Y es lo que sucedió. Entonces ese slump que se logró fue producto, vamos a decir, de la prudencia, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Qué pasó, Marco? Como gusto saludarte. Ya nos hiciste una reseña muy interesante, por supuesto, y te pregunto, Jesús, es bien importante porque la coyuntura que estamos viviendo en la economía mexicana actualmente es difícil en distintos órdenes, de distinta manera. Vemos que el consumo pues está caidón, que la confianza del consumidor está en uno de sus momentos más difíciles. ¿Qué tanto está pesando, independientemente de la problemática que tienen este grupo de empresas constructoras importantes en el país, qué tanto está pesando este tipo de dificultades de la economía nacional en el comportamiento del sector de la vivienda en nuestro país? Bueno, sin duda, pues la industria de la construcción, donde está la edificación de vivienda, el año pasado pues decayó a más del 4% en el Producto Interno Bruto, ¿no? Eso son cifras ya conocidas. Sin embargo, yo te puedo decir con mucha certeza que este año se revertirá por dos motivos. La industria de la construcción, pues sobre todo por un presupuesto amplísimo en materia de obra pública, que están en ejercer las dependencias comparado con el año pasado en una proporción muy grande. Eso ya lo sabes por el lado de la obra pública. Y en el caso de la edificación de vivienda, yo veo una cosa muy importante. Este año, solamente el Infonavit son 380,000 hipotecas este año. El Fobiste son alrededor de 75,000 hipotecas este año. Entonces estás hablando de 450. Y la banca comercial, la banca privada el año pasado, hicieron 113,000 hipotecas. Fíjate, los bancos privados no dieron crédito en la construcción, pero sí dieron muchas hipotecas. Eso es muy importante, y créditos individuales. Entonces, ¿qué sucedió? Para este año, calculamos que alrededor de 600,000 nuevas hipotecas se van a dar, de las cuales alrededor de 450,000 entre todos los actores van a ser vivienda nueva, muy similar o un poquito más a las del año pasado. ¿Qué significa? Que va a haber producción de vivienda este año. El año pasado sacaron inventarios, por lo que dije hace rato. Este año va a haber producción de vivienda, hay una demanda claramente definida, estamos apoyando la demanda de otros segmentos de mercado como estados y municipios, empleados estatales y municipios entre Infonavit y nosotros, el segundo de crédito de la vivienda por parte de los usuarios de Infonavit, por ejemplo, policías estatales y ministeriales y policías federales, que es un segmento que tampoco se había tocado, y una serie de programas que estamos haciendo en conjunto, tanto el Infonavit, el Fobiste, nosotros, la CONAVI, pues liderados por el secretario Ramírez Marín, que en una perfecta coordinación, ¿no? Así estamos, así es. Estamos platicando desde luego con este tema de lo que debe ser la parte de la construcción. Y bueno, te saluda José. ¿Cómo estás, Jesús Alberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Muchas gracias. Estamos platicando con Jesús Alberto Cano Vélez, el director general de la Sociedad Hipotecaria Federal. En ese tema de la construcción, cuéntanos un poco cómo va a entrar la Sociedad Hipotecaria Federal con los bancos, cómo va a ser este nuevo financiamiento que van a dar a la vivienda, sobre todo para estas metas. Mira, nosotros, te puedo decir, nosotros adelantamos en tiempo y forma con la reforma financiera que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso y que se aprobó hacia finales del año pasado. Y nos adelantamos cuando en el mes de marzo, el 6 de marzo, si mal no recuerdo, fue la fecha en que nosotros lanzamos el programa de garantías FIFA a la construcción por 15,000 millones de pesos. Pero ¿qué sucedió? Como consecuencia de todo lo que hemos platicado, pues sucedió que los bancos no tomaron esta garantía, que era hasta el 30% de un portafolio en crédito puente de la construcción de un banco determinado. No la tomaron, producto de la incertidumbre o la percepción de riesgo, por decirlo de otra forma, más que incertidumbre, percepción de riesgo que tenían los bancos hacia las constructoras de vivienda. Bueno, al no tomarla, nosotros hicimos un gran programa que nos aprobó el presidente de la República, tú recordarás, por 18,000 millones de pesos de créditos indicados, así le llamamos.
para actuar en consecuencia activamente, prácticamente en primer piso a través de un vehículo financiero, un fideicomiso. Entonces empezamos a fondear a estas empresas, las medianas y pequeñas, y ya tenemos en cartera alrededor de 75 empresas desarrolladoras a nivel nacional. Y ya les estamos aprobando, todo eso vale, todas esas 75 empresas son como alrededor de 14, casi 15 mil millones de pesos de los 18 mil autorizados. Y estamos aprobando los comités, los procesos, el crédito sindicado directo con nosotros, y lo que estamos haciendo es invitar a los bancos a que participen con pues ojalá que escuchen esta convocatoria y participen. Jesús Alberto Cano Vélez, director general de Sociedad Hipotecaria Federal, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto, ya saben. Gracias.